Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. El retorno hacia Venezuela fue la salida para al menos 130.000 migrantes tras el colapso económico causado por la pandemia de COVID-19. Sin más opciones, miles cruzaron las fronteras de vuelta. En Venezuela los esperaba una cuarentena obligatoria en centros de atención para contener posibles casos positivos del virus. Sin embargo, el aislamiento pasó de 14 días hasta más de 70 para algunas familias. Permanecieron encerrados en lugares que carecían de las condiciones básicas para su saneamiento, en situación de hacinamiento, con escaso acceso a alimentos y mínima atención médica. Quienes se quejaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos y los retornados denunciaron que las autoridades de su propio país los recibieron bajo condiciones hostiles. A estas conclusiones llegó Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, tras un rastreo de la situación de los retornados. Así nos lo explicó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Miren, los retornados venezolanos saben que las normas generales consisten en que deben someterse a una cuarentena cuando regresan a Venezuela. Lo que no saben es que esa cuarentena consiste en una virtual detención, yo llamaría detención arbitraria, a la que han sometido a 130.000, 140.000 personas, en condiciones insalubres, donde no hay medidas higiénicas básicas, muchas veces con total hacinamiento, donde hay brotes de coronavirus, aunque parezca sorprendente, y realmente sufren un trato perfectamente que se puede calificar como inhumano, como cruel, y al mismo tiempo las autoridades venezolanas, empezando por el propio Maduro, los califican a estos retornados como armas biológicas, los tratan como si fueran enemigos, traidores. Lo cierto es que en la práctica es una situación dramática, donde sus derechos básicos no están siendo respetados. Pero además de las malas condiciones en las que pasan su cuarentena, preocupa que estos centros de aislamiento, más que lugares para evitar la propagación del virus, sirvan de caldo de cultivo para el COVID-19. Una de las cuestiones más dramáticas que pudimos documentar en este informe es precisamente la situación de aquellos que retornan a Venezuela, que están sanos, que no tienen el virus, pero que lo contraen en el minuto en que regresan a Venezuela y que son así asintomáticos, que no presentan ningún rasgo del virus. Son sometidos, muchos de ellos, casi todos, como una práctica, a un test que no es confiable, un test de verificación del virus, que arroja altos porcentajes de falsos negativos. Y esos, junto a otros, están concentrados además en unos sitios como ya dijimos, son insalubres, en hacinamiento, sin las menores condiciones de higiene, y allí precisamente retornados que eran sanos contraen el virus y padecen todas las consecuencias, obviamente, de lo que esto significa en condiciones muy precarias. Y mientras la situación es crítica en los lugares de cuarentena, no cambia cuando los retornados logran salir de ellos. La crisis generalizada en Venezuela tiene a cientos de nacionales buscando soluciones. Por esto, en las fronteras se mezclan quienes buscan retornar a su país empujados por la crisis en el exilio y personas que quieren emigrar impulsados por la pobreza y, en otros casos, por el trato que han recibido tras retornar. Aurora Bayud nos cuenta más. Van nuevamente caminando. Tras la reapertura económica de Colombia, miles de venezolanos buscan atravesar la frontera, que sin embargo sigue cerrada por el COVID-19. No ha sido fácil, ya tenemos 6 días en caminata. Gracias a Dios hay gente en la calle que nos ha tendido la mano, porque ahora viajamos con la gracia de Dios. Yaidis Colmenares es una de ellos. Caminó e hizo autostop 800 kilómetros hasta la ciudad fronteriza de San Cristóbal con sus 3 hijos. Bueno, el baño ya mis hijos saben, más allá en el monte, y para dormir en el piso, si nos agarran carretera, tratamos de que sea casi siempre en una alcabala, para
está medio protegido con los policías o obviamente los guardias. Este año, al menos 100.000 venezolanos regresaron a su país cuando la pandemia cerró los negocios y dejó a los vendedores informales sin poder ganarse la vida. Muchos dicen que fueron estigmatizados por el gobierno. A eso se suma el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, con la inflación, la escasez de alimentos y la falta de acceso a combustible. ¿Entiendes? De pronto nosotros que somos adultos lo podemos aguantar. Pero ¿cómo le dice uno a un bebé de 5 años que no tiene nada en su casa, que no tiene un alimento? Entonces ahí es donde llega el momento de la desesperación. Las autoridades migratorias de Colombia intentan impedir las entradas irregulares y advierten que el país podría llegar a albergar unos 2 millones de migrantes venezolanos en los próximos meses. Al tiempo que los migrantes venezolanos comienzan a caminar de regreso a Colombia a través de cruces informales, para el tema de los retornados, Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins recomiendan a los países de América Latina abordar de manera urgente la situación humanitaria de los que viajan de vuelta a Venezuela. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga conectado con más información en France 24 y France24.com.